La eutanasia sigue siendo un tema polémico en Estados Unidos. Ya son 5 los estados que aprueban su práctica para pacientes con enfermedades terminales. Hay quienes le llaman la ley de muerte digna, mientras que otras personas simplemente lo consideran suicidio y dicen que está en contra de las leyes de Dios. Le damos la bienvenida desde Nueva York al reverendo Gabriel Salguero, presidente de la Coalición de Latinos Evangélicos, y desde Los Ángeles, el reverendo Ignacio Castuera, miembro de la Junta Directiva para la organización Compasión y Opciones. A ambos, gracias por estar conmigo. Reverendo Castuera, ¿qué piensa usted? ¿No es en contra de la ley de Dios que un ser humano ayude a otro a morir independientemente de por qué? Bueno, en primer lugar, creo yo que es muy importante definir lo que queremos decir cuando decimos Dios. Muchas personas creen que están muy conscientes de lo que es, pero si uno lee la Biblia cuidadosamente, uno se dará cuenta de que hay varias imágenes de Dios. Y yo, como seguidor de Jesucristo, la imagen que a mí me mueve y la imagen que me motiva a estar presente en movimientos como este es el hecho de que Jesús se refirió a Dios como Padre. Y la palabra Padre no es una buena traducción de Abba, porque Abba es la palabra de balbuceo, de bebitos, de chicos. O sea que nos presenta a Jesucristo a un Dios tierno. Entonces, si uno empieza con eso, entonces hablar de leyes implica otra visión de Dios, de un juez severo, o el Jehová de los ejércitos, que también todas esas imágenes están en la Biblia, pero como trato de ser un fiel seguidor de Jesús, entonces yo me apego al Dios que Jesucristo me presentó, que es al papito, a Abba, que me quiere, que quiere a todos sus hijos y que no quiere ver a nadie sufrir. Reverendo Salguero, la realidad es que si alguien está en la fase terminal de vida, ya le queda poco tiempo y lo único que le queda de vida es un dolor permanente, profundo, hasta la muerte. ¿No es lo más sensible, lo más cariñoso, dejar que esa persona se pueda ir y estar de nuevo con Dios, pero sin tener que pasar por ese calvario de un dolor que no va a nunca llevar a nada mejor? Bueno, yo creo que coincido con el colega que para mí como pastor evangélico seguimos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Pero frente al dolor tenemos que ser una presencia consoladora, una presencia aliviadora, pero precipitar la muerte indica algo de nuestros principios y nuestro valor sobre qué es la vida frente al sufrimiento y cómo el cristiano debe responder al sufrimiento de un ser querido. El sufrimiento a veces no es evitable, pero no creo que por el sufrimiento debemos precipitar la muerte, porque hay gente que son minusválidas, que sufren, hay gente con capacidad disminuida que sufren, pero no debemos abrir esa avalancha de precipitar la muerte frente al dolor. Reverendo Castuera, Dios, Abba, es una cosa, y Él, como Padre, tiene el derecho de juzgarnos. Pero el ser humano, usted está diciendo que el ser humano puede de alguna forma tomar la posición de Dios y ayudar a otro ser humano a quitarse la propia vida. Eso no es de alguna forma el ser humano tratando de ser Dios cuando claramente jamás podrá serlo. Por supuesto, pero como vuelvo otra vez a lo que dije al principio, cuando decimos Dios, ¿qué decimos? Entonces vuelvo a la imagen tierna que Jesucristo me proveyó. Y entonces ahí veo yo más que nada una colaboración con Dios en lugar de una intervención en contra de Dios. Reverendo Castuera, déjeme darle un ejemplo. Alguien está en un accidente de tránsito, queda cuadrapléjico, no va a poder utilizar ni sus brazos ni sus piernas, va a estar en una silla de rueda el resto de su vida. Esa persona quizás no quiera seguir viviendo. Esa es una persona que nosotros como sociedad deberíamos permitir que se muera.
Absolutamente no. Y qué bueno que menciona eso porque hay varios casos muy interesantes sobre eso, de que personas que pensaban antes de que llegaran a ser parapléjicos o cuadraplégicos que prefiero morirme que ser cuadrapléjico. El caso de Roy Campanella, por ejemplo, que la mayor parte de nosotros que nos gusta el béisbol y en esta época de béisbol y de la Serie Mundial, hay que recordar que Roy Campanella dijo, yo jamás voy a vivir esa clase de vida. Y sin embargo, en esos momentos, al llegar a tener ese accidente, y llegó a vivir una vida bastante buena. Pero en el proceso de hablar con muchos acerca de lo que él estaba haciendo, poco a poco él obtuvo el deseo de seguir viviendo, pero él nunca fue desahuciado. Estamos hablando muy específicamente de casos de desahuciados, de personas que no van a poder vivir ya. El otro lado de la moneda, reverendo Salguero, si alguien tiene un cáncer que le ha comido el cuerpo entero, donde no hay forma de que pueda sobrevivir y lo que le queda de vida son X meses, pero esos meses van a ser un real calvario de dolor, quizás no esté ni consciente, ¿no tiene esa persona la posibilidad de pensar que puede irse con Dios antes de sufrir este calvario innecesario? Mire, nosotros tenemos ejemplos en el mismo Jesús, que sabía que iba a sufrir un calvario. Y en Getsemaní, en los evangelios, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estamos enseñando a la cultura y a la sociedad? Que frente al sufrimiento, frente a calvarios, debemos de eliminar vidas. Tenemos tecnología, tenemos farmacología que puede ayudar con el sufrimiento, pero el sufrimiento no se puede evitar. Y frente al sufrimiento, la enseñanza cristiana del amor es ser una presencia frente al sufrimiento sin precipitar la muerte, aunque la muerte no se pueda evitar. Reverendo Gabriel Salguero, reverendo Ignacio Castuera, dos perspectivas un poco distintas, pero siempre ambas basados en Dios. Muchísimas gracias por estar conmigo este domingo en Enfoque. ¿Usted qué piensa en casa? Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión? Gracias a ambos. Los temas que son noticia en nuestros días Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. son vistos bajo el lente de José Díaz Balá. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de migración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos Quiero que ustedes sean parte de este programa. son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balá. Domingos a las 12:11 centro en Telemundo.